Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Amir Mosquera y estamos de nuevo aquí en Taobao, donde vamos a hablar Taobao, a tocar ponerle esa emoción a los videos. Pero bueno, listo. Hace rato no estábamos por acá en las plataformas de YouTube porque seguimos trabajando fuertemente en nuestra nueva página web que es taobaohall.net. Hoy día vamos a hablar de la app de Taobao Hall. Ok, así que de verdad es una introducción tan larga. Muy bien, entonces regresando por acá tenemos que instalar, que no se caiga, quieto. Nos vamos aquí al Play Store o en su defecto si tienen un iPhone entonces lo hacen desde el iPhone y venimos acá, entonces simplemente buscamos Taobao. Listo, y aquí nos aparece como primera opción. Solo tienen una única aplicación, así que no hay ningún problema, no hay pierde. Y en este caso pues le vamos a dar a abrir, yo ya la tengo instalada en mi equipo. Nos va a pedir varios permisos la primera vez que lo lleguemos a iniciar, que son como los términos y condiciones. Perfecto, acepto los términos y condiciones, no tengo ningún problema, quiero que seamos amigos, quiero que seamos panita. De nuevo por aquí aceptamos, le damos permitir. Nos va a aparecer otra cosita de permitir del GPS, algo así por el estilo. Le damos permitir. Aquí le damos que X, no necesito esto. Y aquí abajo, si ustedes ven esta barra, nos está haciendo una invitación para que ingresemos también a la app de Alipay. La tengo instalada en mi equipo, ahorita se las muestro así rápidamente, pero vamos a hacer un video para hablar un poco más en concreto de ello. Y esta es la página, ¿sí? Navegamos y nos van a aparecer todos los ítems y las cosas que se pueden tener acceso desde la app. Si nosotros vamos a esta parte de aquí arriba, esta barra que ustedes ven acá, toda esta información de acá es la categoría. Entonces démosle un pequeño clic aquí para ver qué nos aparece en esta opción. Ropa, todo lo que tiene que ver de ropa. Miremos otra por acá, esta de aquí. Sí, entonces son las categorías, pero navegar por acá es un poco difícil por lo que todo está en mandarín. La ventaja de utilizar precisamente el computador o desde la página web de ellos es que la podemos traducir y eso es una gran ventaja. Y allí les doy un tip muy importante. Si están navegando en la página de Taobao desde su computadora, traduzcanla las veces que quieran. Pero cuando ya estén en el proceso de pagar o cuando estén en el proceso de configurar la dirección o cuando estén en el proceso de cualquier cosa que tenga que ver con la modificación de su cuenta, no lo haga en español o en inglés o no lo haga traducido, hágalo directamente en su idioma original para que no le vaya a presentar fallas. Muy bien, entonces siguiendo por acá, ¿qué tenemos en esta parte de acá abajo? Perfecto, esta opción que nos aparece aquí son como pequeños posts que hacen las empresas o los vendedores cercanos a lo que nosotros hemos llegado a comprar con anterioridad. ¿Sí? Eso es como una especie de Facebook dentro de ellos. Entonces, si ustedes ven, son los posts de las cosas que ellos van posteando. En este apartado de acá es el chat para poderse comunicar con uno de los vendedores. Pero es que no hemos iniciado sesión, que sí somos bien inteligentes. Bueno, iniciamos sesión por aquí. Lo bueno es que esto se edita y mientras yo escribo los datos, entonces tome usted estos segundos, recuerde suscribirse al canal en la parte que le aparece abajo, váyase suscribiendo mientras yo ingreso los datos de la cuenta. Por aquí. Y le damos conectar. Listo, ya iniciamos sesión y aquí nos aparecen dos entidades en las cuales nosotros hemos hecho compras con anterioridad con esta cuenta en especial. ¿Listo? Carrito de compras que tengo en mi carrito de compras. Un peluchecito, pero lo voy a borrar porque con esto vamos a hacer un ejemplo ahorita. Démosle por acá, clic sostenido, botón rojo y lo eliminamos. ¿Listo? Si ustedes ven, digamos que ya se vuelve mecánico el uso de la aplicación. Y por acá, esto es nuestra cuenta de usuario y toda la información que tiene que ver con nosotros. Entonces aquí tenemos un número 1, un número 6, todos esos numeritos de la parte de arriba. Esta sección que está aquí es
los artículos que tengo guardado como favorito. Este número 6 que nos aparece acá son los artículos, bueno, démosle un clic para verlo rápidamente, son los artículos que tengo como favoritos. Muy bien, ahí está. Esta opción de por acá son los artículos en los cuales yo he navegado los últimos meses y él me guarda la información, ¿sí?, conforme a los días de las cosas que yo he navegado. Si hay algo que yo vi y de pronto se me olvidó, esto es como el historial que se muestra. Bien, esta parte de aquí es súper importante, esta de acá. Esta primera opción son los artículos pendientes por pagar, los artículos que yo ya pagué y están pendientes por enviar, los artículos que han sido enviados, los artículos que ya llegaron y están a la espera de que yo les deje su review, ¿sí?, o su comentario, si me pareció que estuvo bien, que no estuvo mal, pero pues no acostumbro a hacer eso. Si lo hacen, van a ganar puntos porque nos dan unos puntos por tomar las fotos y por cada cosita que recomendemos allí. Y esta opción de acá es para los productos que nosotros hemos solicitado el reembolso o la anulación. Si ustedes recuerdan en un video anterior, ¿sí?, se los dejo aquí en esta tarjeta que les está apareciendo en el momento, que hicimos una anulación de una compra. Entonces aquí está la información de esa anulación. No vamos a entrar en todos los detalles porque ya pueden ver el video en la parte de arriba. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una de las funciones que son vitales dentro de la app de Taobao. Yo aquí tengo a mi gran amigo, sí, de Xiaomi, y lo que voy a hacer entonces es utilizar la cámara. Sí, ahí nos va a decir que necesita tener acceso y que no sé qué, me confundí, dije donde no era. Entonces vamos a utilizar la cámara para tomar una fotografía del artículo y él lo que va a hacer es buscar ese artículo dentro de todas las opciones que tiene en su buscador. Entonces venimos acá, tomarle una foto al bicho, a ver, venimos por aquí, listo, ahí le tomamos una foto. Ups, no funcionó. Diez horas después aparecieron las opciones. ¿Listo? Entonces fíjense, aquí nos aparecen cada, o que no se caiga el celular, quieto. Entonces aquí nos aparecen todas las opciones de lo que encontraron y si ustedes se fijan, en efecto sí, aquí está este muñequito, es el que yo quiero comprar. Le damos un clic, súper sencillo, súper fácil de utilizar. Las fotografías para que tengan presente cómo es, cómo no es y las opciones que nos aparecen abajo. Entonces aquí, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, no le demos clic allí, no, démosle clic acá, salga así. ¿Listo? Entonces esta es toda la información, vamos bajando para que nos aparezca toda la info de ese artículo. Entonces tal cual como estar navegando en la página de Taobao. Entonces si uno baja empiezan a aparecerle las imágenes, las descripciones y todo lo que se necesita. Un clic aquí y subimos. Entonces aquí, si le damos un clic en esta primera opción, nos va a mandar directamente a la página del vendedor, donde tienen todos sus artículos. Démosle un clic. Bueno, yo digo clic, pero es tocar la pantalla. Ustedes me entienden. ¿Listo? Fíjense, aquí nos venimos hacia la página del vendedor. 2 horas después, aquí nos aparece entonces todo lo que ellos venden. Si le damos un clic en la parte de aquí arriba, ya van a ver lo que nos aparece allí. Tiene sus pros y tiene sus contras utilizar la app. A mí me parece que por aquí hay unas cosas que uno puede encontrar muchísimo más rápido. Las calificaciones que tiene la tienda y dónde está ubicada la tienda, y la tienda está ubicada en Tmall. Bien, listo, vamos hacia atrás, venimos y le damos en estos punticos de aquí. Nos aparecen opciones para compartir la información. Bien, le damos un clic y le damos un clic aquí a esta X para cerrar. Entonces, aquí tenemos un producto que cuesta entre $23.52 y entre $36.96. Le damos aquí. Nos pide, mire, seleccione qué es lo que usted necesita. Y este es el tamaño. Sí, es 35 centímetros o 23 centímetros de alto. Eso es lo que significa. Y vamos a ponerle entonces acá 3 unidades de este artículo.
y le damos aquí. Y nos aparece un chulito de que ya lo agregó al carrito de compras. Botón o esta opción que nos aparece acá es para contactarse con el chat, lo que les decía. Y aquí, cuando presionamos ahí, lo guarda dentro de los favoritos. Si lo queremos comprar directamente este artículo, entonces venimos aquí, le damos un clic allí y no le ponemos 3 unidades, sino que le ponemos 6. Por ejemplo, le damos allí y de una vez nos va a redirigir hacia la zona para realizar el pago. ¿Listo? Entonces aquí nos aparece de una vez todos los datos, las direcciones de envío y venimos y le damos un clic allí para realizar el pago, pero pues eso no lo vamos a hacer en este video. Perfecto, entonces volvemos por acá. Démosle atrás. Démosle otra vez atrás. Listo, funcionó muy bien la cámara. Súper bien. Démosle otra vez atrás. Venimos aquí. Y presionándolo y lo soltamos, se nos actualiza la información que tenemos en este sector. Y en teoría debió haberse actualizado acá arriba, porque aquí ya tenemos un nuevo artículo como favorito. Ya tenemos dos. El anterior era unos wipes que compré con anterioridad y ahora este. Ahí están los dos. Entonces es como que me está haciendo quedar mal. Vamos a ver. Bueno, y me sigue haciendo quedar mal. Se actualizará, se los garantizo. Ah, ahora sí. Ajá. No me va a ganar. A ver, ¿quién dijo? Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo con otro artículo. Para fotografía. Tranquilo, no se preocupe. Y venimos acá. Tomamos la foto. Acomodamos el celular otra vez para que quede aquí y ustedes puedan ver. Y ahí nos aparece. Entonces, con cualquier cosa que ustedes pueden tener, ¿sí? Si en algún momento de pronto tienen un auricular EWA como esto, es una calidad impresionante. ¿Dónde se compró? Bueno, adivinen dónde se compró. Entonces, ahí ya tenemos. Y si ustedes ven, nos aparece todo lo que es referente a ese artículo en particular. Entonces creo yo que esta es una de las super ventajas que tiene el utilizar la app. Para mí es una de las más importantes porque te permite buscar de manera muy rápida algo en especial que llegues a necesitar. Que también nos puede aparecer por acá, bueno, creo que no lo tengo instalado, pero podemos hacer el ejercicio. Vamos un momentico acá. Venimos aquí al Play Store. Solo les voy a enseñar que lo pueden hacer. Muy bien. Estando aquí entonces en el Play Store, buscamos... Perdón, se me fue. Tmall. Y sí, en efecto. Tienes también su app. Entonces la instalamos y el funcionamiento es muy similar. Muy similar al de Taobao. No lo tengo porque pues, con Taobao la verdad que considero yo que tengo suficiente. Sin embargo, también se puede instalar. Les voy a mostrar entonces rápidamente la aplicación de Alipay. ¿Sí? Aquí abrimos, la tengo ya configurada, funcionando super full. Y les voy a mostrar los datos de las últimas transacciones que yo he realizado. Comprando por aquí un par de cosas, unos repetidores de Xiaomi. El día que, ¿cuándo fue esto? El 22 de julio, el 4 de julio, 490, 875. Bien, y si aquí nos siguen apareciendo todas las transacciones que hemos realizado. Hay algunos valores que nos aparecen en negativo y en positivo y les voy a mostrar este ejemplo por lo menos. Aquí para esta fecha, el 22 de abril, se compró este Voya MM1, pero inmediatamente solicité la cancelación de esa compra porque ya se empezaban a presentar problemas con los envíos y demoras con los envíos de algunas compañías, entonces preferí frenar un poco varias de esas compras. Sin embargo, si ustedes ven acá, pues hay varias, mira, aquí también lo mismo. Sí, me tocó cancelar. Aquí en algún momento se compraron 1.363 yuanes en una sola compra. Y bueno, siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo muchísimas más. Y solamente nos permite mostrar un año de trazabilidades. Y desde el año pasado, aquí el 15 de agosto. Sí, perfecto. Entonces después hablaremos de esta aplicación. Después, pues aprovechemos de una vez que estamos aquí mostrando las apps. Bueno, pues que esta aplicación hay que bajarla, hay que configurarla. Entonces, más bien lo dejamos para otro video. Ese será, Dios quiera, el próximo.
un like si les gustó entonces este video, suscríbanse al canal si consideran que esta información es útil. Quieto, no me tumbe el celular, déjelo ahí quieto. Y recuerde que en la descripción les voy a dejar la nueva página taobaohulk.net. Es más, esto hay que decirlo, pero con poder. Taobaohulk. Entonces, emocionado, porque es un proyecto muy bacano el que estamos montando. Así que, sin más, los dejamos. ¡Chao! Ups.